Ok, ahí sí lo puedo sacar. Y yo porque ya descargué uno. Sí, porque me las he visto peores. Aquí estoy en la gloria, como estamos. Sí, a veces hay situaciones que te preocupan. Allá en Shela, con un pie y una mano y otra mano colgado así, a caer, ¿no? Y así me tocó toda la noche. Pero larguitos también. 13. Ya, muchas gracias. Hoy sí les falló la Gracias. Sí. Ya viene incluido, güey. Sí, bien.
El gatito es como la imagen que espera. Suele verdad. Así, en falta de 3 segundos. Podemos subir a la mesa. Hola, buenas tardes a todos y todas. En breves minutos vamos a empezar con la conferencia. Les comento ya que va a ser sobre nuestro plan anticorrupción, aunque cuando lo presenten y lo hablen, luego podrán ustedes preguntar sobre cualquier tema que esté en su agenda o que esté en la agenda política de la autoridad, para tener la respuesta del candidato o la candidata vicepresidencial, cualquiera de los candidatos que les están acompañando. Ahora les voy a avisar ya que están todos están aquí ya. Ya les voy a avisar Es que les digo que a veces espero porque si empezamos puntuales, llegan compañeros tarde y Sí, aparte. les vamos a dar un margen de 5 minutos. Que viene, ¿verdad? Él es el teladero. Sí.
Hoy anda de periodista. Se acaba de despertar para recibir. Señor, ¿me puede pasar el micrófono para allá? ¿El gris? Ay, ¿cómo está? Hola. Ahí está Semichi. Esperemos que no rompa nuestro nuevo cartel que hemos puesto aquí. Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Como les avisé, vamos a empezar la rueda de prensa. El tema de hoy es nuestro plan anticorrupción, que va a ser detallado punto por punto para todos ustedes, y luego tendremos un plazo para preguntas. Va a empezar a presentar la vicepresidenciable Karine Herrera del Movimiento Semilla, y luego hablará el presidenciable Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. También en la mesa están Samuel Pérez, diputado del Congreso de Guatemala, y Juan Gerardo Guerrero, diputado del Parlamento de Guatemala por el Movimiento Semilla. Cualquier tema que quieran preguntarles a ellos, se lo pueden hacer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta cita de conferencia de prensa. Hoy tenemos el gusto de presentarles esta propuesta de 10 medidas para salvar a Guatemala de la corrupción hacia un sistema nacional anticorrupción tan necesario en el país. Ustedes saben, Guatemala es un país bello con muchas riquezas naturales y culturales, pero los mismos de siempre, con su corrupción, quieren seguir quitando al país la oportunidad de aprovechar bien esa riqueza y beneficiar al pueblo de Guatemala. Este 20 de agosto ya no permitiremos que sigan mal administrando y derrochando los recursos que tenemos. Por ello, hoy proponemos 10 medidas concretas para salvar a Guatemala de la corrupción. 10 medidas que avanzan hacia un sistema nacional anticorrupción en donde impulsaremos una coordinación integral que nos permita cumplir el anhelo del pueblo de cambiar y tener un mejor futuro para nuestras familias. Y junto con el anuncio de estas 10 medidas, los dejamos a todos convocados para que nos acompañen mañana en el lanzamiento de nuestra agenda de cambios urgentes para los primeros 100 días de gobierno. A continuación les dejo a Bernardo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y vamos a leer las 10 medidas para salvar a Guatemala de la corrupción, y resalto, estas son las medidas iniciales que son el punto de partida para construir el Sistema Nacional Anticorrupción. Número 1. Creación del Gabinete Específico Anticorrupción. Un gabinete encargado de formular propuesta del Ejecutivo de reforma de leyes y acuerdos que contribuyan a la transparencia. Informan al presidente y a la sociedad los avances en materia de la lucha contra la corrupción. Será coordinado por la Vicepresidencia de la República,
con la participación del Ministerio de Finanzas Públicas, el director de la Comisión de Vigilancia, el Procurador General de la Nación, el Superintendente de la SAT y sectores relevantes de la sociedad civil. Segunda medida, creación de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción. Creación de una comisión autónoma del organismo ejecutivo compuesta por funcionarios públicos y expertos provenientes de la sociedad civil, encargados de supervisar y acompañar al gobierno en la lucha contra la corrupción. Genera recomendaciones para el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información, compras y contrataciones y otras relativas al marco legal de transparencia. Verifica que éstas se cumplan y hace las respectivas denuncias en la Contraloría General de Cuentas cuando sus hallazgos lo ameriten. Tercera medida, creación de un nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto, un plan que identifica y pone en práctica medidas que promuevan la transparencia mediante mecanismos de participación ciudadana y de colaboración para mejorar la transparencia en la gestión pública y en el presupuesto del Estado. Cuarta medida, reformas sobre transparencia y probidad. Preparación de un paquete de reformas a las leyes de probidad, de contrataciones del Estado, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Ley de Acceso a la Información, la Ley del Servicio Civil, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y contra el lavado de dinero u otros activos, para mayor control y transparencia sobre la función pública, la probidad y el gasto. Medida número 5, limpieza de plazas fantasmas. Proceso para la identificación y denuncia ante los órganos correspondientes de plazas fantasma y plazas asociadas al clientelismo político en el organismo ejecutivo y sus dependencias, y que estará bajo la supervisión de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción anteriormente mencionada. Sexto, limpieza de contratos dañinos. Revisión exhaustiva de los contratos vigentes celebrados con el organismo ejecutivo para evitar que sigan generando daño, causando dinero y otras formas de menoscabo. Estará nuevamente a cargo de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción. Séptima medida, recuperación de los puertos mediante un esfuerzo en el combate al contrabando y a la evasión fiscal en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria en los puertos a cargo del Gabinete Específico Anticorrupción. Número 8. Política gubernamental anti-sobornos, para darle garantía a las empresas que trabajan con el Estado de que no serán objeto de chantaje o extorsión por parte de funcionarios y de servidores públicos. Se creará un plan de denuncia coordinado por la Comisión de Vigilancia Anticorrupción y se implementará un código de ética aplicable a todo el organismo ejecutivo. Los hallazgos de posibles sobornos que ameriten serán presentados como denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y ante el Ministerio Público. Medida número 9, implementación de un plan de apoyo para la creación de municipalidades transparentes, mediante el acompañamiento y la capacitación a los gobiernos locales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, a cargo de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción. Y la medida número 10, la muerte civil. Propuesta de reforma al Código Penal para dar pie a la muerte civil a los condenados por corrupción. Estas son las 10 medidas que el gobierno de Karine Herrera y de Bernardo Arévalo pondrán en marcha para comenzar la tarea de empezar a limpiar el Estado de la corrupción. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar nuevamente a las preguntas que deseen hacer. Solo les informo que este documento lo vamos a pasar a través del chat de prensa. Si alguno de ustedes no está en el chat de prensa, por favor comuníquese a la salida con nosotros para que lo incluyamos también. Pero ahí va a estar para que ustedes lo tengan literalmente tal y como se ha leído ahora. ¿Preguntas? Sí, por ahí. Sobre cuando usted habla de muerte civil,
¿A qué se refiere? A la inhabilitación de una persona que es hallada de corrupción para sostener cualquier tipo de negocio público con el Estado. ¿Esto incluiría su participación en política? Efectivamente, eso incluiría la... Sí, exactamente. ¿Se hablaría de regreso de una CICIG a Guatemala? No estamos nosotros planteando el regreso de la CICIG a Guatemala en la medida en que en este momento no tiene sentido, porque no existe del lado del organismo judicial la capacidad de absorber cualquier colaboración que venga alrededor del tema. Estas son las 10 medidas que estamos conduciendo y en estas medidas vamos a asesorarnos de toda una serie de expertos en la materia. Cuando se tenga en marcha el Plan Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, en ese marco se hará un análisis de lo que procede alrededor de este tipo de cooperación. Sí que es bueno que utilices el micrófono porque algunos de los dispositivos están recogiendo el sonido a través de... Sí, ¿por alguna más? ¿Podrían detallar más a fondo qué es la muerte civil, por favor? La muerte civil es la inhabilitación de las personas para ocupar cargos públicos y para mantener negocios con el Estado a partir de su participación e involucramiento y condena en casos de corrupción. Buenas tardes. El Ministerio Público acaba de emitir un comunicado en que asegura que dio a conocer al secretario de la abogada Almagro de las supuestas, bueno, ellos dijeron de las ilegalidades que cometido tenía, y también dio a conocer que también del TSE. Entonces, ¿cuál es su opinión y si usted se va a reunir con el secretario para esa contraparte que se tiene que dar de los señalamientos de la... Sí, nosotros tenemos dentro de poco tiempo nuestra reunión con el secretario general, donde haremos y evidenciaremos la persecución política de la que el movimiento Semilla está siendo objeto por parte del Ministerio Público. La medida en que también el Ministerio Público está haciendo acoso del Tribunal Supremo Electoral, todo fuera del marco de cualquier legislación existente, de manera flagrantemente ilegal y mediante casos espurios que no tienen ningún sustento en la realidad. Le informaremos igualmente de las medidas judiciales que nosotros estamos tomando para evitar que esta persecución política hecha desde el Ministerio Público continúe y amenace no únicamente el proceso electoral, sino que amenace la viabilidad de la democracia en Guatemala. Sí, Sonia, por ahí. Luego voy contigo, Emma. Vamos. Gracias. Yo tengo varias preguntas. De las 10 propuestas que están haciendo, por lo menos 5 ya existen, con otros nombres, pero ya existen. ¿Podrían profundizar un poco cuál sería, digamos, lo novedoso que podrían estar proponiendo? Lo otro es que para hacer algunas reformas ilegales necesitan alianzas. Ya lo han considerado. ¿Quién podría ser, digamos, de los partidos que ya están en el Congreso, quiénes podrían ser aliados para empezar cambios en esta situación? Y si ustedes están viendo lo del tema de los contratos de ejecutivo, si están proponiendo antes, porque obviamente ya vieron alguna situación, ¿podrían explicarnos qué contrato podría ser ya lesivo al Estado y que ya tuvieran ustedes algún indicio de daño para el Estado? Voy a empezar por lo último. No, en este momento no estamos en disponibilidad de identificar ningún contrato de manera específica. Eso es precisamente parte de la tarea que se va a encomendar a estos grupos. En segundo, nosotros lo que estamos indicando es 10 medidas inmediatas, cuyo objetivo es sentar la base para avanzar en la constitución de un sistema nacional anticorrupción. Como lo decimos en este documento, esto no es el Sistema Nacional Anticorrupción, sino son las medidas inmediatas que se toman desde el Ejecutivo para empezar a combatir las manifestaciones más evidentes de corrupción que existen en su momento. Y sobre el tema del Parlamento le voy a pedir a nuestro jefe de bancada en el Congreso que responda. Sobre el tema de alianzas y de impulsar reformas que implica conversar con otros partidos políticos,
Hay una parte de combate a la corrupción que depende de cambios estructurales y que tiene que ver con cambios específicos en el Ejecutivo e institucionales, que es lo que se está presentando aquí. Pero otro tiene que ver con decisiones políticas que se toman desde el Ejecutivo, y es abrir el chorro de utilizar el dinero del pueblo de Guatemala para, por ejemplo, pagarle dinero a diputados por votos, darles proyectos, darles plazas. Ese tipo de cosas se terminan cuando lleguen Bernardo Arévalo y Karin Herrera al Ejecutivo. Y eso cambia los incentivos dentro del Congreso, porque ya no va a ser una relación transaccional, sino que se va a poner la agenda legislativa de frente, y quienes quieran sumarse para aprobar una agenda que va a combatir la corrupción sin los incentivos que existían antes, pues van a ser bienvenidos. Necesitamos 81 votos del Congreso, y esa va a ser la manera transparente, con la agenda legislativa de frente, para poder construir alianzas y de cara al pueblo de Guatemala. Bien, vamos con Emma, luego con Luis, luego con la señorita Emma. Dentro de los temas que tocar con Almagro, ¿habría algún tema especial o punto específico que se le podría solicitar de parte de ustedes, ¿sabes? Bueno, el secretario general viene a Guatemala en el marco de una sesión que está abierta del Consejo Permanente para discutir el caso de Guatemala. Ya han existido sesiones en el Consejo discutiendo esa situación. Ha habido una manifestación muy clara de la mayoría de los países miembros de la organización de rechazo absoluto a la judicialización del proceso, a la persecución política, a la utilización malintencionada e ilegal de las instituciones de justicia para tratar de alterar los resultados electorales obtenidos en las urnas. Y lo que nosotros esperamos es que el secretario general, después de haber sostenido las reuniones con el conjunto de los actores en Guatemala, informe a el Consejo Permanente como insumo para sus deliberaciones alrededor de la situación de persecución política que existe en Guatemala. Con Luis. Fernando, hoy se presentó una encuesta, la carrera presidencial. ¿La conoce y cuál es su sentir después de ver los resultados que le favorecen evidentemente? Bueno, sí, la conocemos, la estuvimos viendo, no hemos terminado de verla en detalle, pero vimos las líneas generales, estamos satisfechos, nos parece que refleja lo que nosotros hemos venido sintiendo en términos del contacto con la población a lo largo y a lo ancho del país, pero nosotros venimos no a ganar encuestas, venimos a ganar elecciones. Nosotros seguimos claros en que, ya lo dijimos antes de la primera vuelta y lo seguimos diciendo, la elección se va a ganar el 20 de agosto y el 20 de agosto el pueblo de Guatemala va a votar por el Movimiento Semilla. Por aquí hay una señorita que quería preguntar. Con respecto al programa temporal de desarrollo integral, es el que beneficia a los exmilitares. No sé qué propuesta tienen, no sé si este programa va a seguir durante su gobierno, y en cuanto al grupo de exmilitares que cuando la ley se aprobó estuvieron en desacuerdo porque ellos preferían la iniciativa de que los beneficiara con 120,000. También no sé si tiene alguna propuesta al respecto de este grupo que está en desacuerdo. Nosotros estuvimos opuestos en todo momento a ese tipo de arreglos transaccionales que se daban con distintos grupos. En época de elecciones todo el mundo acude a estos grupos que han sido abandonados por el Estado, utilizados por el Estado y abandonados para tratar de ilusionarlos con que finalmente les van a dar cantidades de dinero y después traicionarlos dejándolos abandonados. Nosotros hemos sido claros que nosotros estamos muy interesados en trabajar para que las comunidades de esa población salgan adelante por medio del desarrollo y que nuestro compromiso es trabajar con sus comunidades para lograr que haya un desarrollo. Es decir, que entonces el programa que ya se está aplicando desde marzo, lo tiene el MIDES junto con el BAR, entonces no va a continuar durante su gobierno, si resultara electo. Pues si es un compromiso legal y examinaríamos la medida en que este compromiso es legal, nosotros vamos a respetar los compromisos legales. Luego de los resultados de esta encuesta, ¿ustedes no temen que
acreciente la persecución judicial y de campaña negra en contra del partido y de su persona? No, no lo tememos, Haroldo, estamos seguros. Estamos seguros porque ya lo único que les queda es tratar de arreciar. Están viendo cuál es la respuesta del pueblo de Guatemala. Están viendo la medida en que el pueblo de Guatemala está abriendo los ojos y realmente diciendo que ya no estamos dispuestos como pueblo a vivir bajo la bota de la corrupción. Y, sin embargo, lo que está en juego para ellos es 20 años o 30 años de construcción de una estructura de pillaje del Estado y de estafa del dinero público que se ha convertido en el modus vivendi de una clase completa de partidos políticos que ahora están viendo cómo hacen para descarrilar el proceso, para atacar judicialmente, para hacer todo tipo de ilegalidades con tal de evitar que la opinión del pueblo sea respetada, la que se puso en evidencia el 25 de junio y la que se va a poner en evidencia el 20 de agosto. Pero nosotros ahí es donde estamos caminando con la tranquilidad y la confianza de que ahorita no es Semilla el que está dispuesto a defender las instituciones, es el pueblo de Guatemala. Así lo ha manifestado y nosotros con esa tranquilidad avanzamos al 20 de agosto. Vamos a ir terminando por cuestiones de tiempo, vamos con el compañero, luego iremos con Fati, luego con usted y luego con usted. De acuerdo a lo que en su momento se dio por parte de la Corte de Constitucionalidad cuando se les otorgó el amparo provisional, se indica que queda en suspenso básicamente temporal esa orden de suspensión del partido. En este caso, Movimiento Semilla, ¿qué hará si después de la elección del 20 de agosto en algún momento se reactiva esa orden y se procede a la suspensión de la organización política como tal? ¿Qué acciones o qué hará en este caso el Partido Movimiento Semilla? Sí, muy buenas tardes. Nosotros tenemos muy claro que existe la probabilidad que después del 20 de agosto venga otro tipo de ataques o después del 31 de octubre cuando se dé el cierre oficial del proceso electoral. Como equipo legal ya tenemos los escenarios y esa es una de las probabilidades más altas, pero también tenemos claridad que el proceso para la suspensión y cancelación de un partido político no está en la ley contra la delincuencia organizada, no está en la ley de lavado de dinero u otros activos, no está en el Código Procesal Penal, sino que está en la ley electoral y de partidos políticos. La ley electoral, conforme al bloque de constitucionalidad, el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa, es superior a las leyes que anteriormente le mencioné, por lo tanto estaríamos actuando directamente ante el máximo tribunal en materia constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, y también ante las vías internacionales, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Buenas tardes, el plan anticorrupción. Tengo varias preguntas. ¿De qué manera van a medir o en qué tiempo se empiezan a ver o piensan empezar a ver resultados? También para aclarar si estas medidas inmediatas son previas al Sistema Nacional Anticorrupción y si ya han considerado perfiles para trabajar en estas acciones, ya que ustedes anteriormente mencionaron que se asesorarían con personas que anteriormente trabajaron en el sector de la justicia en Guatemala. Sí, lo primero era lo relativo a los tiempos y el cronograma. Eso es producto del trabajo que tiene que tener la comisión. O sea, la comisión tiene que identificar claramente cuáles son los retos y a partir de ese estudio identificar cuáles son los productos y cuáles son los tiempos que van a ir utilizando. Entonces, primero se necesita crear la comisión para a partir de ahí tener claramente establecido el plan de trabajo y esa cronología. Segundo, nosotros lo que estamos presentando nuevamente son 10 medidas iniciales que lo que hacen es sentar las bases para avanzar en el trabajo de ese sistema nacional anticorrupción. Son el punto de partida porque son elementos que están en manos del Ejecutivo
con la excepción del paquete de reformas legales que va a ser presentada por la bancada, y el problema de la corrupción en Guatemala es un problema sistémico, estructural, que va más allá del organismo ejecutivo. Esto es simplemente la puesta en marcha y las primeras medidas para tener resultados efectivos y concretos que señalen la voluntad política del gobierno de Karin Herrera y de Bernardo Arévalo de empezar la lucha contra la corrupción con resultados concretos. Y el tercero es que no tenemos ningún nombre para la comisión. Nosotros para las comisiones, porque está el gabinete, está la comisión de vigilancia, habrá otros mecanismos. Nosotros nos asesoraremos de distintos expertos nacionales, inclusive internacionales, de la sociedad civil. Hay instituciones en Guatemala que vienen trabajando durante mucho tiempo alrededor de la identificación de brechas en la lucha contra la corrupción, medidas que hay que hacer. Lo que vamos a hacer es una reunión de todos, esa capacidad que existe ya en la sociedad, reunirla y ponerla, integrarla dentro de esa identificación de primeras tareas. Con el compañero y luego con usted. Dos preguntas. Si nos podrían ampliar un poco sobre la información de la acción que se presentó hoy en la CC y cómo se está preparando para el torneo de hoy. Bueno, con respecto a la apelación de amparo que presentamos hoy ante la Corte de Constitucionalidad por la vía directa, es con respecto a el amparo que solicitamos ante una sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal en la actividad de delitos contra el ambiente, donde lamentablemente no nos otorgaron el amparo provisional y por eso acudimos al Tribunal de Mayor Jerarquía, que es la Corte de Constitucionalidad, para que en la brevedad de lo posible puedan revertir la decisión del Tribunal de Primer Grado. En este sentido, ya la Corte de Constitucionalidad admitió a trámite la apelación que presentamos por la mañana y ha dado 6 horas al Tribunal de Primer Grado para que informe con respecto a la decisión que tomaron. El sentido de la apelación del amparo va encomendada a que nos otorguen el amparo provisional para dejar en suspenso la resolución del juez séptimo de primera instancia penal, donde busca suspender y cancelar al partido político y donde no nos otorgó un recurso de reposición porque consideraba que no somos parte. Hasta este momento comentarles de que hay una vulneración constante por parte del juzgado séptimo y del Ministerio Público, donde se nos están vulnerando todas las principios y las garantías procesales de un sistema garantista que es el guatemalteco, regresando a un sistema inquisitivo, dejando atrás el sistema acusatorio que tanto nos ha costado construir. Bueno, en el tema... ¿Y cómo me estoy preparando para el torneo? Dicen que salí a correr un par de horas. Pues ahí estoy diciendo en dónde me metieron, porque yo juego solito al ajedrez, a veces con mis nietos, vamos jugando, etcétera, y ahora resulta que me metieron en un torneo. Bueno, pues vaya, ahí voy a estar y a ver cómo nos va. Bueno, en el tema de plazas fantasmas que usted mencionaba, ya usted tiene, digamos, visto dónde hay plazas fantasmas, y la segunda sería sobre el tema de la Fundación contra el Terrorismo que puso una valla en su contra. ¿Qué opina? Primero, la respuesta, ¿dónde no hay plazas fantasmas? A nivel municipal, a nivel de los distintos ministerios, en el Congreso de la República. Las plazas fantasmas se han convertido en uno de los mecanismos de la corrupción. ¿Saben? 40 millones de quetzales desaparecen cada año del presupuesto, 40% del presupuesto de la nación se va cada año en corrupción. Lo primero que se va es el presupuesto de inversión, por eso nadie construye carreteras, no se compran medicinas, no se abastecen hospitales, no se construyen escuelas, porque se llevan ese dinero. No pueden, ¿qué pasa con el dinero de funcionamiento? No se puede desmontar porque están
No van a empezar a cerrar el Ministerio de Salud o a cerrar el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Agarran las plazas y las empiezan a entregar como beneficio para los próximos, los parientes, los amigos, etcétera, de cualquier poderosito de turno que pide sus 10 placitas, de las cuales le dice, esta plaza, el salario es 10,000 quetzales, pero yo a ti te voy a dar solo 5,000. Pero no te preocupes porque no tienes que venir a trabajar. Entonces, ese tipo de cosas está regado en todo el Ejecutivo y es una de las formas de la corrupción. Sobre la valla de la corrupción contra el terrorismo, ¿quién es la corrupción contra el terrorismo? Dios mío, ya conocemos quiénes son, ya conocemos qué credibilidad tienen, ya conocemos de qué pata cojean, decía antes. Entonces, ¿quién se puede tomar en serio eso y quién puede perder el tiempo en responderles? ¿Habría tiempo para una última pregunta? ¿O alguien más que se quede sin preguntar? Sobre la desinformación que hay a nivel general en redes, en todos los medios. Esto ha causado una crisis política en nuestro país. ¿Ustedes van a gobernar para grupos o para la sociedad guatemalteca en general? Ese mensaje desea escuchar la sociedad guatemalteca. Nosotros hemos dicho que la nación está en un momento en donde necesita que todas sus fuerzas se reúnan para empezar a sacar adelante al país una vez que demos vuelta a la página de este estado de corrupción y empecemos a construir un estado con instituciones sanas que se ocupa del desarrollo de la población. En esta unión que tiene que existir, donde todos los guatemaltecos decentes empezamos a trabajar para salir adelante, los únicos que no caben son los corruptos, los violentos y los autoritarios. De manera que, y por eso nosotros en nuestro plan de trabajo tenemos repetidamente indicada, inclusive en la semilla número 10, tenemos indicada la necesidad de empezar a trabajar en los grandes pactos nacionales, que son los grandes consensos sobre los que se tiene que fundamentar el desarrollo de Guatemala para los próximos 20, 30 años. Y eso solo se puede hacer mediante el concurso de todos los sectores sociales. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Daríamos así terminada la rueda de prensa, pero les invito a que mañana nos acompañen a la presentación de los 100 primeros días de gobierno que haremos en, a no ser que no sea así, en el Teatro Don Juan de la 7ª Avenida de la Zona de 1, porque... Ah, vale, muy bien.